Muy bien, estamos otra vez juntos y estaba pensando qué difícil que es gobernar la Argentina, para cualquier presidente. La Argentina es un pueblo que tiene sus particularidades, sus peculiaridades, y mucho se habló ya de la batalla cultural. Voy a ser breve esta vez porque quiero aprovechar mucho a mi invitado que va a estar en un minuto acá. Vos fíjate por qué digo esto. Cuando el que hoy es presidente, Milei, estaba en campaña para la presidencia de la Nación, dijo claramente qué es lo que quería hacer con la Argentina. Quiere decir que antes hizo un diagnóstico y después hizo un plan. ¿Cuál sería el plan? Bajar la inflación, terminar con la inseguridad, pulverizar la inflación y terminar con la inseguridad en la Argentina y luchar contra la casta. ¿Por qué luchar contra la casta? Porque ahí estaba el foco de la corrupción, esa corrupción que adopta miles de caras y de formas. Una de ellas es el dispendio, el derroche de los recursos del Estado. Por cada peso que gasta el Estado, eso lo tienen que saber todos, sobre todo ahora los jubilados también, todos debemos saber eso. Por cada peso que gasta el Estado, alguien tiene que darle para que lo gaste. Y eso somos nosotros, porque nosotros somos el Estado. ¿Y cómo le damos? Y a través de la contribución, a través de los impuestos, que son imposiciones tributarias. Por eso se dice generalmente que la Argentina tiene una presión tributaria elevadísima, como pocos países del mundo, para no darte nada a cambio. Más allá que los impuestos no necesariamente tienen que darte algo a cambio. Pero dejemos los formalismos, entremos en el razonamiento simple, en lo cotidiano. Si gasta un peso, ese peso tiene que entrar a través de ¿qué? De la parte impositiva. Consecuentemente, luchar contra la casta era una cuestión elemental. Y luchar contra la casta, así dicho, como lo dijo Milei en su momento y lo repite cada vez que puede, significa ir en contra de los privilegios, significa ir en contra de las prebendas, significa ir en contra de cualquier gasto dispendioso que haga gigante al Estado y que no solamente el Estado se convierta en una máquina infernal donde nadie entiende absolutamente nada, no presta los servicios esenciales que tiene que prestar de la mejor manera. Ahora, ¿con qué nos estamos enfrentando? Y con el ajuste. El ajuste parece un deporte nacional, ¿no? Todos quieren medir la pobreza. ¿Cuánto tenemos de pobreza? ¿Cuánto ha dicho la UCA, el Observatorio de la Deuda Social, esto y el otro? Pero lo que nadie dice, ¿cuánto podría estar la pobreza? ¿Y cuál es el origen, entre otras cosas, de la pobreza? Es la propia inflación que se ha acumulado a lo largo de décadas acá en la Argentina y que ha hecho su clara eclosión en los gobiernos kirchneristas. ¿Por qué? Porque no la pudieron administrar, se dedicaron a fabricar plata, se dedicaron a endeudar el país porque el gasto era dispendioso. Y los que menos se ajustan claramente no es el Poder Ejecutivo, es precisamente el Poder Legislativo y el Judicial. Hace 48 horas le hicieron un reportaje al presidente provisional del Senado. Estamos hablando de Abdala, ¿no? Presidente provisional del Senado, senador por la provincia de San Luis. ¿Qué decía Abdala en el reportaje? Él dijo, miren muchachos, yo tengo 15 asesores y no es el que más tiene. El Senado tiene más de 5.000 empleados para atender la necesidad de solamente 72 senadores. Alguna vez ya lo charlamos, ¿cuántas veces la prensa se ha hecho cargo de eso y las repercusiones han sido claramente negativas? ¿Quién no puede reaccionar con cólera cuando ve este dispendio que nos cuesta a todos mantener un cuerpo
de esa naturaleza, donde hay no derechos, hay prebendas, hay privilegios, desde los choferes, desde las peluquerías y ahora la gran cantidad de asesores que tiene cada uno de los senadores convertidos en verdaderas pymes. Pero esto que ha dicho el senador Abdala nos mueve claramente primero a una reflexión. ¿Cómo puede ser que el Senado tenga o permita, ¿no?, que ya a prácticamente un año del gobierno de Milei, en poco tiempo más, todavía no se haya hecho un ajuste y que ese ajuste parta desde la sensatez, desde la transparencia, desde lo correcto y lo justo? Hay senadores que tienen 20, 25, 30, 32 asesores. ¿De qué estamos hablando entonces? Y cuando le preguntaron, dijo, no, lo que pasa es que yo quiero ser gobernador de la provincia de San Luis. Pero ¿para qué les voy a contar? Miremos el video, a ver. Mirá, tengo más de 15 seguro, pero, es mucho. bueno, pero tengo muchos en San Luis, esa es la verdad. Bueno, pero 15 no. ¿Y para Pero qué? tengo esa- ¿Para qué querés 15? Porque mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio. No, Pero eso es lo que está reconociendo Bartolomé, que estamos Pero usando la pero estructura no, política es para su algo que lo campaña. tenemos Chicos, paren. ya destinado. No puedes usar. O sea, estoy usando mis módulos. Asesores para ser gobernador. No, pero no son tus módulos, son nuestros módulos. Claro. Bueno, está bien. Pero, Es tu criterio Pará, y te lo respeto. Bartolomé, Pero, los asesores no son para que vos seas gobernador, son para que vos saques leyes. pero, perfecto. Y muchos de ellos, créeme, que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio, sobre lo que sucede. No, es la manera en cómo uno también se va actualizando. Cuando yo llego, puntualmente yo soy de San Luis, cuando llego a San Luis, tengo que interiorizarme, tengo que tener gente que te ayuda con las reuniones, que te ayuda. Hacemos obras de beneficencia, Yo no, visitamos los pero me barrios. parece que ¿Cuántos no hay tenés? lugar, no hay lugar. De los 15, ¿cuántos están en San Luis? No. De los 15 Sí. y de haber 13, 12. Ah, ¿y entonces de qué sirve el dedo? No, pero esos son de los módulos nuestros, no son permanentes. Pero los asesores son para que vos saques leyes. Son categoría baja, son categoría baja. Y eso, vienen conmigo y te doy la palabra que se van a ir conmigo. No, pero... Bueno, si sos gobernador Está bien, se van a ir a laburar con la gobernación. Sí, La verdad pero que la los idea estamos es pagando que... nosotros. Los Son asesores no eficientes, son para hacer rínden, no deberían Exacto. ser para hacer Claro. política, Ahora, es son parte para, de la- para lógica legislativa. El reglamento del técnica. Es Senado una es barbaridad lo que está estipulado. diciendo. Claro, está mal. Mirá, tengo... Bueno, listo. Los utilizo para hacer política porque yo quiero ser gobernador de la provincia de San Luis, lo dijo él, ¿eh? Y solito se metió en el brete. Quiere decir que ni siquiera tiene inteligencia para poder mentir, ¿no? Es de la Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. O sea, pertenece a la línea de Milei. Quiere decir que el discurso de Milei no hizo eco en estos señores que lo siguen y que lo representan, como en este caso, en el Senado de la Nación. Es lamentable esto, ¿no? Pero alguien lo tiene que decir. Tenemos que reflexionar sobre eso. O sea que el Senado tiene que bailar al compás de los caprichos, de los deseos y de las proyecciones que quiera cada uno de los senadores. ¿Es ese el mensaje? Pregunto. No. Pero eso es el privilegio de la política, es la prebenda de la política y es la casta a la que tantas veces se refirió el presidente de la Nación. Por eso es muy importante ahora que los vea Milei. No provienen solamente del kirchnerismo, están en todas partes. Es la casta, esa casta que él también muchas veces necesita para poder gobernar. Es esa casta a la que tuvo que acudir para sacar las leyes que son las bases de la transformación del Estado que quiere hacer. Por eso digo, qué difícil que debe ser gobernar cuando encontrás este tipo de obstáculos, y esa es la batalla cultural. Se hizo acá en la Argentina siempre política de esa forma. Cada vez mayores gastos, cada vez mayores privilegios. ¿Y a quién exprimían para hacer todo eso? A vos, a mí, a todos.
Eso no es justo, no es correcto, tampoco es ético. Ahora, fijémonos qué pasa con los pasajes, es otra historia para los señores que viven acá en las provincias, en el interior, y tienen que ir a prestar su concurso y hacer su actividad parlamentaria en Buenos Aires. ¿Cuánto gastan? Y eso hay que pagarlo, nada es gratis, ¿no? Todo esto también trae en forma conexa una reflexión con el tema de los jubilados. Por ahí los jubilados dicen, bueno, a mí no me quieren dar nada, pero estos señores, mirá el dispendio que hacen, mirá lo que gastan, mirá lo que se llevan, no es solamente lo que ganan, todo el bochorno que hemos conocido a lo largo del año, cuando en forma subrepticia quisieron incrementar sus sueldos. Entonces, aparte de eso, está lo otro. Entonces, el ajuste debe ser transversal. Y los que menos ajuste hicieron, por no decir ninguno, han sido precisamente el Poder Legislativo y en una buena parte también el Poder Judicial, ¿no? Por las leyes, por esto, por el otro, pero se protegieron de lo que significa las consecuencias del ajuste. Esa es la Argentina que tenemos que derrotar, es la batalla cultural que hay que dar, porque tienen que hacer una nueva Argentina para pensar distinto, que no hay más privilegios, que se tiene que gastar lo justo, que la gente tiene que ganar bien, estamos todos de acuerdo. Y ahí se terminó. Por eso al Senado, a la Cámara de Diputados, mandemos a la gente honesta, preparada, capaz, y pongan asesores que puedan asesorar al grupo. No puede ser que la Cámara tenga más de 5.000 empleados. Este señor, en un acto de sincericidio, dijo que los tiene además en la provincia, ni siquiera participan de la actividad parlamentaria, están para hacer acciones de bien, ¿no? Es una tomada de pelo, te digo la verdad. Uno puede creer que este país pueda funcionar, no sé cómo no nos extinguimos antes. Bueno, esta noche vamos a estar hablando de algo que es importante también. La Argentina no está sola en el contexto mundial. Convivimos en el concierto internacional de las naciones. Muchas veces nos quisimos salir del mundo. El mundo nos sacó o nosotros nos fuimos del mundo. Algunos presidentes quisieron retornar al mundo, porque el mundo exige, entre otras prácticas, la responsabilidad y la seriedad como estilo de convivencia en ese concierto internacional. Porque para comerciar, para convivir con las naciones civilizadas, bueno, hay que cumplir esos dos requisitos. ¿Cómo es el mundo hoy? ¿Qué es lo que viene en el mundo a partir de este siglo XXI, de este año 2024? ¿Cómo se para la Argentina ante el mundo? ¿Qué significa Milei? ¿Qué significaron los grandes pensadores argentinos como Alberdi en su época, siglo XIX, o como Perón en el siglo XX? Bueno, ahora pareciera ser que está este hombre que se llama Milei. Vamos a estar desnudando un poco esas realidades para que nos ubiquemos un poco en el contexto, porque, como te digo siempre, si vos jamás querés perder el rumbo, entonces, brújula, siempre brújula. Prohibido prender fuego. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. Por favor, no quemes pastos, restos de poda o basura. Actuemos rápido. Comunícate con el Sistema de Emergencias Provincial 911 o al 105, Municipalidad de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta.
REMSA, Gobierno de Salta. En esta época del año vivimos uno de los momentos más importantes para los salteños, el pacto de fe con nuestros santos patronos. El tiempo del milagro está cerca y peregrinos de diferentes destinos llegarán a nuestra ciudad. Señor del milagro, Cristo. Vivamos este tiempo con alegría y esperanza. Pueblo de Salta, no apartes tu amor. El milagro nos une. Municipalidad de Salta. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Hola. Tuviste un año sensacional. Tu rendimiento en número fue tan bueno que Pablo me dijo... Leo, Jimé es argentina. Jimé. Está convocada. Esto es 1-1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Seguimos invirtiendo en un plan de conectividad vial. Pavimentación de la Ruta Provincial 27. Inició el primer tramo desde el empalme con Ruta Nacional 51 hasta Salar de Pocitos. Repavimentación de la Ruta Provincial 5. Brindará mayor seguridad vial y beneficiará al sector productivo. Repavimentación de la Ruta Provincial 28. 6 kilómetros entre el templete de San Cayetano y el ingreso a la localidad de San Lorenzo. Construcción de un bypass en Campo Quijano. Se ejecuta el primer tramo entre Ruta Nacional 51 y Ruta Provincial 36, evitando el tránsito pesado por el pueblo. Nos comprometimos y estamos cumpliendo. Primero está Salta, primero estamos los salteños. Gobierno de Salta. Muy bien, señores, estamos ya en Brújula Política para no dormir. Y esta noche con un invitado que es un verdadero intelectual, también es periodista, es vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Habrán leído alguna vez sus columnas en el diario local y en otros diarios del país también. Y tiene precisamente una pluma muy agradable para poderla leer y poder descubrir al autor en toda su sapiencia, su sabiduría. Estoy hablando de Pascual Albanese. Pascual, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme, porque realmente es un placer estar en Salta y estar hablando con vos. Pero para mí es un verdadero placer, ya te lo dije privadamente, pero ahora quiero hacerlo público. Está participando acá Pascual de un seminario que lo organizó el diario El Tribuno y que participa junto a otros expositores hablando de lo que viene, ¿no? Así se llama. Bueno, nadie sabe en realidad a ciencia cierta qué es lo que viene. Exactamente. Pero por ahí Pascual Albanese sí, de eso se trata esta noche, de desentrañar un poco esa verdad. Pero quiero ir de lo general a lo particular. Por eso quiero aprovecharlo al máximo acá, a Pascual. Pascual, ¿el mundo es unipolar, es bipolar o es multipolar hoy, siglo XXI? ¿Cómo lo definirías? Si hubiera que elegir rígidamente una de las tres categorías, yo diría que el mundo de hoy es básicamente bipolar. Esto no quiere decir que no haya un liderazgo importante en el mundo a cargo de una potencia, que es Estados Unidos. Tampoco quiere decir que no existan otras potencias emergentes que inciden en el escenario mundial. Pero si hubiera que resumir el escenario mundial lo más sintéticamente posible, uno tendría que decir que en el mundo de hoy existe una superpotencia hegemónica, no digo hegemónica, dominante, que es naturalmente Estados Unidos, y una superpotencia ascendente,
que es la República Popular China. Y que ese juego entre ambas superpotencias de alguna manera regula este escenario cambiante del mundo del siglo XXI, ¿no? Bueno, todo el mundo esperaba que China lo alcance ya a Estados Unidos, por lo menos hace 4 años, ¿no? Pero sin embargo eso no sucedió. Y los chinos han tenido a lo largo de su historia, vos lo sabés perfectamente bien, grandes maestros de lo que es su desarrollo histórico y político, desde Mao Zedong hasta llegar hoy en día a Xi Jinping. ¿Qué habrá pasado que hubo esa demora? Porque el mundo esperaba que China le gane económicamente, se convierta en la primera potencia económica y resigne a Estados Unidos su liderazgo, a pesar de haber tenido un presidente como es Joe Biden, que para algunos no es el mejor presidente, para otros les hizo perder varios escalones a los Estados Unidos. De hecho, el propio Trump dice, quiero volver a ser el país número 1, ¿no? ¿Cómo se analiza eso? Bueno, en cierta medida, el hecho de que el crecimiento chino de los últimos años no tenga el mismo vigor que el que tuvo durante los 40 años posteriores a la apertura internacional que impulsó Deng Xiaoping en el año 1979. O sea que en los últimos 5 años uno puede apreciar que ese crecimiento del 8 o 9% anual acumulativo, que es una cifra absolutamente insólita e inédita en la historia de la economía mundial, era insostenible porque, claro, por decirlo en términos más caseros, en términos económicos, es más fácil subir desde el 4º subsuelo hasta el primer piso que subir desde el primer piso al segundo. China venía del 4º subsuelo. Entonces, claro, el empuje, la virulencia de la apertura económica le dio, durante un largo periodo, nada menos que 4 décadas, un impulso fenomenal. Claro, a medida en que se va consolidando como la segunda potencia económica mundial, aclaremos que hace 40 años sería la 20ª. Claro. Entonces, estaban en el subsuelo. Como exactamente. Decimos, sí. Se te hace cada vez más trabajoso ascender. De todas maneras, la tasa de crecimiento económico anual de China, siendo baja, es el doble que la norteamericana hoy también. Esto quiere decir, es cierto que no se cumplen con aquellos pronósticos que señalaban que hoy estarían en igualdad de condiciones, pero la tendencia sigue siendo la misma. Tardará más tiempo, seguramente va a tardar más tiempo, por esto que estamos apreciando, pero habría que decir que en algún momento, vamos a decir así, para no equivocarnos, en algún momento de este siglo, China seguramente va a ser la primera potencia económica mundial, porque tiene a su vez una diferencia monumental con Estados Unidos y con otros países del mundo. Hay 1.450 millones de chinos y 340 millones de norteamericanos. Entonces, claro, cuando esa potencia se despliega, el volumen, ¿no? Cuando esa potencia se despliega, bueno, naturalmente tiene que notarse alguna diferencia. Claro que el nivel de vida de unos y otros es absolutamente distinto. Es distinto. Yo partí más o menos de Mao Zedong, que fue el que hizo el cambio radical copernicano, ¿no?, entre lo que era la China de antes y la China actual, lo que era el régimen chino, ¿qué te puedo decir?, pequinés. Así es. A introducirse en un mundo mucho más occidentalizado, que ahí viene el progreso de China. Más moderno. Con Deng Xiaoping, que también siguió, digamos, ese tipo de postulados. Pues fíjate una cosa, ¿no? Sí. Cuando asume Mao, año 1948, la consigna política de Mao, la consigna de gobierno de Mao, era una tasa de A2 para todos los chinos todos los días. O sea, la aspiración nacional la era gran hambruna china que cada chino pudiera comer una taza de arroz todos los días. Hoy es cierto que hay, por supuesto, una abismal diferencia de nivel de vida con los países occidentales, pero ojo, incorporaron la proteína. Pero ojo, hay una clase media de más o menos 300 millones de personas, o sea, la población de los Estados Unidos, que casi la población norteamericana, que es la China de la costa, que en realidad tiene hoy por hoy un nivel de vida que no equipara al nivel de vida norteamericano y el occidental,
pero para decirlo rápidamente, está muy por encima del nivel de la clase media argentina, por ejemplo. Claro. O sea, han pasado cosas. ¿Qué significaría que China llegue a esa situación? ¿Sería una amenaza para Occidente? Por ejemplo, nosotros, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, tenemos el Mercosur, deberíamos comerciar nosotros con los chinos, pero también con los Estados Unidos, o deberíamos comerciar solamente con uno? No, yo te diría en primer lugar te diría lo siguiente. Conviene no seguir los consejos que desde afuera nos dan, porque los que nos dan consejos desde afuera nos dan consejos desde sus propios intereses. Entonces muchas veces vamos a escuchar voces que nos digan démosle bolilla a Juan y no le demos bolilla a Pedro. Claro. Porque naturalmente si le un damos, consejo interesado. Porque naturalmente en ese caso alguien se beneficia, o Juan o Pedro. Yo te diría lo siguiente. El principal socio económico que tiene hoy en el mundo Estados Unidos es la República Popular China. El principal socio en el mundo que tiene la República Popular China hoy es Estados Unidos. Bueno, a ninguno de los dos le conviene que se caiga ni Estados Unidos ni China. Y lo peor que le podría pasar a cualquiera de ambos es un colapso económico en el otro, porque se generaría una consecuencia terrible sobre la propia economía. Un ejemplo que está hoy de moda... Y eso me parece que lo saben, ¿no? Pero por supuesto. Uno que lo sabe bien y que está muy de moda hoy, Elon Musk. Sí. La segunda empresa Tesla del mundo, o sea, estamos hablando de la empresa Tesla, la fabricación, que fabrica automóviles eléctricos, la más importante del mundo, obviamente la más importante de Estados Unidos, que tiene su planta central allá en Silicon Valley, esta que visitó Javier Milei hace poco tiempo. La segunda en el mundo está en Shanghái. Y esa a su vez, curiosamente, no es la primera, es la segunda de China, porque hay una China que se llama BYD, B-Y-D, que es más importante que Tesla en China. Lo curioso es que esa BYD China, que está primera con Tesla de segunda en China, es China, pero el 30% de las acciones pertenecen a Warren Buffett, que es el principal inversor multinacional financiero de Estados Unidos. Mirá cómo está entrelazado todo, ¿no? Entonces, más que resulta que es cierto que tiene sus intereses en Estados Unidos, a pesar de su origen sudafricano, es un norteamericano de pura cepa, casi diría que es un patriota norteamericano. Ahora, él viaja a China todos los meses, se entrevista con los altos jerarcas del Partido Comunista Chino, y vuelvo a decir, él sabe que el mercado de autos eléctricos en China es mucho más importante, no más importante, infinitamente más importante que el mercado de mercados eléctricos en Estados Unidos. Claro. Entonces, esto hace que hay un proceso de interdependencia económica que hace que si ellos no eligen, ¿por qué tenemos que elegir nosotros? ¿Por qué la Argentina tiene que optar? Por eso te hacía la pregunta, porque me da la sensación que nosotros no podemos aislarnos o hacer preferencias que sean perjudiciales a nuestros propios intereses, ¿no? Yo voy a utilizar un ejemplo que es prehistórico en algún momento, en algún sentido. En la etapa de la Guerra Fría, cuando surge lo que se llamó el movimiento de países no alineados, estamos hablando de 1956, 1958, entre los no alineados había tres líderes políticos muy importantes. Uno lo acabamos de mencionar, era Mao Zedong. Los otros dos eran Nehru, el primer ministro de la India, y el mariscal Tito, que era el presidente de Yugoslava. Ahora, en ese momento, si bien todos coexistían en hechos que se llamaba movimiento de países no alineados, porque no pretendían no alinearse ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, o sea, con las dos superpotencias de aquel momento, había una diferencia. Mao, tal vez con el empuje que le daba justamente el tener a China atrás, pretendía estar, por así decirlo, lo más lejos posible de las dos superpotencias. Porque eso era la garantía de la independencia china. Nehru y Tito, que eran dos estadistas extraordinariamente inteligentes, pero que gobernaban países de menor poderío que el que tenía la China aún en la época de Mao, pretendían también el no alineamiento, pero lo que pretendían era estar igualmente cerca de ambas superpotencias, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Yo sí, respondiendo un poco a la pregunta tuya del principio, diría: la Argentina no tiene que optar
no tiene de ninguna manera que escoger... Yo hablo siempre no solamente de la Argentina individualmente, porque necesitamos una región. De hecho, ¿qué es lo que está diciendo Milei ahora? Quiero hacer negocios por fuera del Mercosur, como lo planteó Uruguay, ¿no? Porque dice que se sienten encorsetados y demás. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un bloque que está constituido acá. Exactamente. ¿Por qué tenemos que optar entre los chinos o, que lo había planteado Milei también en su momento, no quiero hacer negocio con los chinos? No, un error. No, en realidad lo que Milei decía, y no, a mi juicio no tenía razón, era que no podía haber negocio entre privados, pero no entre estados. No entre estados. En realidad es muy difícil hacer negocios con China sin el Estado chino. O sea, imposible. Es virtualmente imposible. Pero sí es importante lo que vos señalás sobre el tema del Mercosur, porque vos fijate que en las últimas reuniones del Mercosur ya se ha planteado el tema de lo que se suele llamar la flexibilización del bloque, en el sentido de ir avanzando hacia una mayor integración con las economías más importantes del mundo, en este caso incluyen naturalmente Estados Unidos, y la Unión Europea y China. Está en discusión hace rato, muchos años ya, el tema de este tratado pendiente entre el Mercosur y la Unión Europea, pero es Uruguay y es Luis Lacalle Pou, un mandatario conservador, no es Pepe Mujica, el que plantea en el Mercosur la necesidad y la conveniencia de un tratado de libre comercio con China. Entonces, no es una cuestión ideológica, es una cuestión del interés nacional de Uruguay y de la región. Además, ¿quién no quiere comerciar? El mundo se ha hecho para comerciar y los países prosperan a través del comercio. Es la única forma de hacer crecer sus economías. Le pasó a China, le pasó a los Estados Unidos, le pasó a la Unión Europea. Además, porque el comercio y la inversión vienen juntos. Claro. O sea, un país que más integrado comercialmente al mundo es un país que también atrae inversión del mundo. Ahora, dentro de eso que estamos hablando, el presidente Fernández se fue en diciembre del año 2023 y también, ¿por qué no?, el propio kirchnerismo, es como que quisieron alinearse detrás de los rusos y de los chinos. Este que vino dijo, no, ni chinos ni rusos. Yo me voy a alinear con los Estados Unidos y me voy a alinear además con Israel. Claro que eso significa mucho, porque ya estamos tocando otros problemas que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con el terrorismo, que tienen que ver con otro tipo de negocios inclusive. ¿Cómo se ve eso, Pascual? A mí me parece que la Argentina, y no solamente la Argentina, América Latina, como surge de la lectura de cualquier mapa, es un país de Occidente. Hay un autor francés muy interesante que se llama Alain Rouquier, que tiene un libro sobre América Latina y dice, América Latina es ante todo una realidad cultural. Si uno se atiene a esa definición, es cierto que América Latina, y por lo tanto la Argentina, asume determinados valores que son valores de Occidente, que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la propiedad privada, aquellos valores y que tienen que ver también en muchos casos con la propia religión. Exactamente. Occidental y cristiana. Efectivamente. Es decir, estamos hablando de el famoso legado greco-romano. Sí. ¿No? O sea, eso yo creo que no debería ser tema de discusión. Ahora, no se puede trasladar mecánicamente esa comunidad cultural de la Argentina y de la región con Occidente a un alineamiento automático en términos políticos y menos aún económicos, con ninguna de las superpotencias en juego. Creo que ahí hay un matiz que conviene diferenciar. Clarísimo. Y eso plantea un poco también el tema venezolano. Por supuesto. Que fue un gran divisor de aguas en ese sentido, ¿no? Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Yo creo que en el caso de Venezuela está claro que, independientemente de que algunos gobiernos tengan, me refiero a los gobiernos de la región, una posición entre comillas más dura y otras entre comillas menos dura, no digamos complaciente, con el régimen de Maduro, lo cierto es que hay una comunidad latinoamericana que en realidad viene rechazando cada vez con más fuerza este endurecimiento del régimen venezolano. Porque uno podrá estar o no de acuerdo con lo que ha planteado Lula, a diferencia de lo que ha planteado Milei, pero no se puede decir de ninguna manera que la posición brasileña es una posición pro-chavista. Estamos hablando en todo caso
de cuál es la mejor estrategia política para avanzar en un proceso de democratización de Venezuela que no es nada sencillo. En ¿Lula fue prudente en ese caso o fue un tibio? Yo diría que fue prudente, algunos lo pueden calificar de tibio. En realidad la palabra tibio y la palabra prudente no necesariamente son antagónicas. Lo cierto es que... Qué inteligente Pascual Albanese. Lo cierto es que él lo que ha dicho ha sido muy cuidadoso. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Lula, a diferencia de lo que a veces pasa con otros países como el nuestro, hay que hablar primero de Brasil, porque en Brasil el presidente es importante, pero hay una política exterior, una política de Estado, una cancillería como Itamaraty que tiene décadas de historia y que tiene una coherencia política que se mantiene, gobierne Lula o gobierne Bolsonaro. Y creo que eso es lo que, esa inteligencia política es la que llevó a Brasil, y a Lula, con Lula como presidente, a establecer esta línea que en realidad lo que tiende es a buscar una salida negociada a la crisis del gobierno de Maduro, porque, y en este caso me animaría a decir que tiene razón, la relación de fuerzas que existe hoy en Venezuela no da, más allá de mis deseos, aclaremos, para el derrocamiento armado del régimen. Entonces, no se trata de lo que a mí me guste o no me guste, se trata de lo que sea viable en el sentido de lo que me gusta. Y creo que en ese sentido, valga la palabra sentido como redundancia, lo que plantea Lula, como lo que plantea Gabriel Boric, el presidente chileno, que también de izquierda, que converge con pero esa una izquierda bastante racional, por lo que se ve hasta absolutamente. ¿Cómo ha sido siempre la chilena, digamos? Chile. Chile tiene la misma política económica, casitas más, casitas menos, como se decía antes de Santiago del Estero, que la que tenía con Pinochet. O sea, con gobiernos de izquierda, de derecha o de centro, ha mantenido, digamos, hay un eje que está... ¿Qué es lo que deberíamos lograr acá en la Argentina también? Construir un sistema político capaz de trascender un gobierno, o a los gobiernos. El mundo a veces se asombra, o por lo menos acá, el subcontinente, cuando decimos, bueno, el socialismo del siglo XXI. Y por un lado sale Milei y dice, el socialismo, el camino al comunismo, los pérfidos, que esto y el otro. Y los socialistas, hay partidos políticos que todavía participan de la vida nacional que tienen su origen en el socialismo, el propio radicalismo. Pero que no tiene nada que ver con esto que llamamos socialismo del siglo XXI. No, nada que ver. Ahora, ¿qué diríamos, una definición corta del socialismo del siglo XXI y lo que ha dejado por lo menos hasta ahora? Y es un intento de readaptación de lo que fue el comunismo en el siglo XX, y por lo tanto está encaminado al mismo colapso que tuvo la Unión Soviética. Creo que está demostrado en los hechos, en Technicolor en Venezuela, y yo diría en escala para nosotros mucho más grave porque la sentimos, pero menor en la Argentina con el kirchnerismo. Fantástico. Estamos conversando esta noche con Pascual Albanese, vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, escritor, columnista. Está acá, esta noche acá en Brújula con vos. La pausa y vengo en un minuto. Para hacer un gol necesitas cabeza. Para andar en moto, también. Usar casco salva vidas. En esta somos un mismo equipo. En esta jugamos juntos. Municipalidad de Salta. Hola. Hola, sí. ¿Se encuentra Héctor? Sí, ¿de parte de quién? Lionel Scaloni. ¡Calul! Hola. Te estuvimos siguiendo. Y tu compromiso con el grupo es espectacular. Héctor, Argentina te necesita. Hola. Yo sabía que podía encontrarte hasta ahora. Tu dedicación es clave para la formación de los pibes. ¿Contamos con vos? Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro.
Somos más de 900 mujeres de toda la provincia que decidimos construir un nuevo futuro. El programa Constructoras capacita en albañilería, construcción en seco, soldadura, carpintería, ceramista, instalaciones eléctricas y sanitarias y más. Nos sentimos orgullosas de transitar este camino, de inspirar a más mujeres y demostrar que podemos. Juntas estamos construyendo una nueva historia. Gobierno de Salta. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. Más de 100 plazas de toda la provincia ya cuentan con el servicio de Wi-Fi gratuito y estamos trabajando para conectar 80 espacios más. Ahora podés utilizar un servicio de calidad para hacer tus trámites, servicios y tarea. El Wi-Fi libre reduce la brecha digital en Salta y todos podrán disfrutar del acceso gratuito. Ingresá a saltic.ar y conocé las plazas que cuentan con este servicio. Este punto de encuentro ahora también es un punto de conectividad. Gobierno de Salta. Muy bien, estamos de retorno en Brújula Política para no dormir con Pascual Albanese, periodista, escritor, pero también vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico. Haciendo un repaso de lo que nos pasa acá en la Argentina, mucho se habla sobre el liderazgo de Milei, ¿no? Y el propio Milei habla sobre su liderazgo. Él se compara, por ejemplo, con Donald Trump, lo ha hecho hace 24 horas, pero no es la primera vez que lo hace. Dice, yo soy el más importante. Y por ahí, inclusive, lo quiere pisar al propio Donald Trump, que está en un momento bastante complicado de su carrera política. Ya vamos a llegar allí. El siglo XIX tuvo, por lo menos en mi concepción, un hombre virtuoso en la Argentina, como fue Juan Bautista Alberdi, autor de lo que ahora empezó a tomar conciencia y un cierto chispeo con la famosa ley bases, porque hace referencia a las bases de Alberdi, ¿no? Alberdi fue un hombre liberal, pero no al estilo de Milei, ¿no? Un liberal de otra condición, mucho más conservador. Pero sin embargo, creyó en eso. La Constitución de 1853 alberdiana tiene ese condimento, y digamos que Alberdi se pronunció como uno de los mejores hombres, los mejores talentos que tuvo la Argentina en el siglo XIX. Y si llegamos ya al siglo XX, Pascual, nos guste o no, por esto no es un problema de gusto, sino de realidades, está la figura de Perón, un hombre que ha sido un gran pensador político, fundador de un movimiento, el más importante de Latinoamérica, el más grande, y algunos lo consideran a Perón como el verdadero baluarte del siglo XX. Yo te voy dando estos condimentos para que vos después lo veas. ¿Será Milei el del siglo XXI? Vamos por partes. Vamos por partes. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Dale. Coincido con el diagnóstico sobre Alberdi, sin ninguna duda, en que Alberdi era un liberal, pero a su vez era un hombre profundamente realista en términos políticos. Alberdi planteaba el tránsito entre lo que él llamaba la república posible y lo que él llamaba la república verdadera, y ese tránsito que él de alguna manera planteó tardó no menos de 40 o 50 años en Argentina. Fue desde la organización nacional hasta la sanción de la ley San Peña y la asunción del Hipólito Yrigoyen. Bueno, quiere decir que se murió Alberdi sin ver los resultados de lo que él pero él vio
un camino de muy largo plazo. Alguien dice, Nicolás Youngway, un especialista en la Argentina, catedrático estadounidense, que la Argentina fue un país pensado. Y fue pensado por un hombre de la categoría de Alberdi. Algo parecido se podría llegar a decir de Perón. Perón fue, vos lo dijiste, guste o no guste, un estadista. Alguien que vio más allá, inclusive vio mucho más allá de su vida. Es decir, la idea de Perón del universalismo, allá año 1974, se adelanta mucho a lo que después adquirió el nombre propio de globalización, por ejemplo. Entonces, o sea que no se quedó acá en la Argentina, Perón, nunca, sino que trascendió fronteras. Nunca. Más aún, hay una frase de Perón que yo suelo utilizar, no en el sentido partidario, sino en el sentido conceptual, que es una frase en un libro suyo que se llama La Obra de los Pueblos, publicado en 1968, que dice, en el mundo de hoy, y cuando dice el mundo de hoy es 1968, la política puramente nacional, decía Perón, es una cosa casi de provincias. Lo único verdaderamente importante es la política internacional que juega desaprensivamente, utilizaba ese término, por afuera y por adentro de los países. Esto es, esa era una visión en la cual lo que la Argentina hiciera no podía de ninguna manera desvincularse del contexto mundial, ni mucho menos. Bueno, la pregunta, lo que queda pendiente es la pregunta sobre Milei. No la voy a contestar porque es una cosa que está en trámite, pero hay una frase de Milei que por lo menos me permite salir del paso. ¿Cuál? A ver. Milei dice, en política lo que diferencia a un genio de un loco es el éxito. Bueno, por ahora le está yendo bien, después veremos. ¿Vos crees que le va bien a Milei? Yo diría, le está yendo bien en el sentido de que un ajuste brutal de la economía argentina, de proporciones jamás vistas, con un costo social inmenso, cuenta, sin embargo, con un muy fuerte apoyo de opinión pública que le otorga, por ahora, una sustentabilidad política que, a mi juicio, seguramente no alcanza para avanzar hacia las reformas estructurales que la Argentina necesita, pero que sin ninguna duda son también parte de un camino, de un proceso que requiere ya no una figura individual, como es el caso de Milei, sino un sistema político capaz de otorgarle previsibilidad a la Argentina de los próximos años. Porque también es cierto, y esto no es una cuestión ni a favor ni en contra de Milei precisamente, que para que la inversión vuelva a la Argentina en los volúmenes que la Argentina necesita para crecer, se requiere confianza, se requiere credibilidad. Pero cuando se habla de confianza y de credibilidad, no se habla de Milei y de un gobierno, se habla de la credibilidad en la Argentina, en el porvenir de la Argentina como nación. Mientras esa credibilidad no exista, casi diría que es secundario quien gobierne. El problema que tiene la Argentina... ¿Qué es lo que pasa en los países serios? El problema que tiene la Argentina, nadie se fija en quién gobierna, sino la política de Estado que se mantuvo independientemente de los gobiernos. O sea, la inversión que la Argentina necesita, y no me refiero solamente a la extranjera, me refiero a toda la inversión, me refiero a los 400.000 millones de dólares que los argentinos tenemos escondidos, vaya a saber dónde, para que eso se canalice en términos productivos, para que se precisa un grado de confianza que, vuelvo a decir, lo que supone es la existencia de un sistema político, de un mecanismo de consensos políticos, en un rumbo de largo plazo que permita enterrar el pasado. Eso, en ese sentido, creo que no está al alcance de Milei, más allá del éxito coyuntural innegable que tiene la política de estabilización. Heráclito decía, lo único permanente es el cambio. Exactamente. ¿No? Y Perón decía, lo único permanente es la evolución. Que es casi lo mismo, ¿no? ¿No? Es casi lo mismo, pero se me ocurre trazar eso. ¿Por qué? Porque da la sensación de que en esa evolución, los que lo siguieron a Perón, los peronistas, no evolucionaron, se quedaron allí colgados del saco de Perón. Da la sensación. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que efectivamente el peronismo, hubo excepciones, no vale a un juicio de valor general, no creo yo que más allá de la discusión no se puede comparar la década del 90 con el kirchnerismo, por dar un ejemplo entre muchos otros seguramente,
pero que el peronismo no entendió algo muy importante. Me refiero al peronismo como movimiento político, no digo muchos individuos del peronismo como personas. Y es que lo más importante de Perón no era sus medidas, no eran las políticas que él aplicaba para resolver cuestiones coyunturales. Era su visión estratégica, era su visión del mundo. Creo que este punto lo que requiere, por aquello que bien decís vos, que Perón decía lo único permanente es la evolución, es que el peronismo necesita captar la evolución en cada época de la historia. Cuando deja de captarla, entonces pasa lo que ha sucedido en los últimos años. Y la cuestión principal, el desafío principal que afronta el peronismo, yo diría, hay que decirlo, la política argentina en su conjunto, no solamente el peronismo, es ver cuál es lo que Perón llamaba la montura propia, decía Perón, fabricar la montura propia que nos permita cabalgar la evolución sin caernos. Esto, fabricar la montura propia que nos permita cabalgar la evolución sin caernos, es el desafío que tiene no solamente el peronismo, sino la Argentina en su conjunto. Es el segundo eje del que hablaba, ¿no? Probablemente, sí. Exactamente. ¿No? Ese sí. Primero era la evolución. Exactamente. Después está la montura. Ahora, el kirchnerismo, ¿qué habrá significado dentro del peronismo? El kirchnerismo ha significado, primero, una mala interpretación, dicho ideológicamente, de una corriente de izquierda dentro del peronismo. Que existió siempre en el peronismo una cierta corriente siempre de izquierda. Siempre hubo menemismo, más a la izquierda. Sí. Lo que nunca hubo fue el intento de colonización ideológica del conjunto del peronismo desde una facción, que fue lo que representó el kirchnerismo, señor, claro. Y que eso golpeó fuertemente la solidez del peronismo como fuerza política. Y desde el punto de vista de la experiencia histórica, no hace falta decirlo demasiado, el kirchnerismo, lo que significa es un gigantesco fracaso. La Argentina no logra todavía configurar el perfil que tenemos que tener como nación. Vos fíjate que muchos presidentes o inclusive candidatos a la presidencia dicen, bueno, yo quisiera, no definimos a quién nos tenemos que parecernos a Chile, a Australia, a Canadá, a Noruega, cualquiera. ¿Por qué? Porque evidentemente es cierto, la Argentina todavía no logró eso. ¿Cuál puede ser el diagnóstico sobre no haber podido hacer algo que otros ya lo hicieron? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros? Es una pregunta muy difícil de contestar, la verdad sea dicha. Y lo que voy a decir hay que tomarlo, por lo tanto, con beneficio de inventario. Pero la sensación que yo tengo es que la Argentina hasta ahora no ha logrado generar ese grado de consenso que ha generado otras sociedades, porque no se ha logrado sintetizar políticamente algo tan fundamental para cualquier nación como es la vocación por la justicia social con la afirmación de la libertad. Y muchas veces en la historia política argentina de las últimas décadas, justicia social y libertad, que en realidad en muchas partes del mundo funcionan como una ecuación armónica, funcionan acá como factores de antinomia. Mientras no haya una convergencia, una síntesis entre esa idea de justicia social y esa idea de libertad, ambas dos profundamente enraizadas en gran parte de nuestro pueblo, es difícil que surjan los consensos que determinen ese perfil del país al cual vos te referís. Bueno, esa justicia social es el tercer eje, ¿no? De lo que hablaba Perón. Bueno, salimos de esto, Pascual, y 5 de noviembre va a ser una fecha clave para el mundo, porque en definitiva está Kamala Harris por un lado y Donald Trump por el otro. Donald Trump, Elon Musk. Kamala Harris, Soros, George Soros, el financista mundial que vino apoyando tradicionalmente a los demócratas, ¿no? En el caso de, vos te encargaste de Elon Musk hace un momento, bueno, ahora se jugó él por Donald Trump. Efectivamente. Las encuestas están bastante parejas, ¿no? Habrá que ver qué va a pasar en el colegio electoral. Así es.
que es una cuestión que vos la planteas muy bien en tu artículo. ¿Qué podrías decir sobre eso en forma resumida? Casi lo que vos acabas de decir. O sea, cuando el candidato era Joe Biden, sí, esta era una elección cantada. Ganaba Trump. El retiro de Biden y la aparición de Kamala Harris evidentemente le da a esta elección la condición de elección abierta. Efectivamente, hay un final incierto. Como bien señalaste vos también, la definición, porque es a la naturaleza política de Estados Unidos, se da en el colegio electoral. Por eso es que es muy difícil seguir en detalle la evolución de la campaña electoral norteamericana. Porque nosotros vemos las encuestas nacionales que dicen 48 Harris, 46 Trump o algo por el estilo, que es más o menos ¿qué es lo que está marcando? El promedio de ahora. Pero en realidad ese 48 y ese 46 no sirven para pronosticar. Hubo, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos reciente, de este siglo, dos casos. Primero el de George Bush en el año 2000 y después el del propio Donald Trump en 2016, que el candidato presidencial, en ambos casos republicano, que sacó menor cantidad de votos, terminó siendo elegido por el colegio electoral. Hay que tener en cuenta que el colegio electoral norteamericano tiene esta particularidad que nosotros no siempre tenemos en cuenta, y es que el que gana se lleva todo de cada estado. O sea que si California tiene 85 electores, por decir algo, el que gana en California, así sea por un voto, se lleva los 85. Eso en 48 de los 50 estados, en otros dos no es exactamente así. Entonces, ¿qué pasa? Hay lugares, estados muy importantes, Estados Unidos, tal vez los más importantes, California y Nueva York entre ellos, en los cuales es evidente que va a ganar Harris, porque siempre ganan los demócratas, y va a perder Trump, porque siempre pierden los republicanos, y por una diferencia escandalosamente alta. Y entonces la definición termina siendo, curiosamente, no en 50 estados, se define en 6 porque son o los 7. dos más, digamos, los que más cantidad de votos tienen. Más electores tienen. Claro. Pero la elección en el colegio electoral termina definiéndose en los 6 o 7 de lo que se llama estados swings, que son esos estados que un día son demócratas y al otro día son republicanos. Y esto hoy son Wisconsin, Michigan, Nebraska, Arizona. Es ahí donde hay que mirar con lupa para poder tener un pronóstico de una elección que, insisto, es de final abierto y que, como bien señalás vos, el resultado que tiene va a impactar fuertemente en el mundo y yo diría particularmente también en la Argentina. Acá en la Argentina. Vista y la apuesta con un presidente que ya formidable que ha hecho Milei por una elección en Estados Unidos. Y con Elon Musk también, ¿no? Que ya hay un triángulo. Efectivamente. Entre los tres. Pascual, se nos terminó el tiempo y te agradezco infinitamente que hayas podido venir acá. Fue un placer hablar con vos, realmente. Muchas gracias. Y como te digo a vos siempre, si vos jamás querés perder el rumbo, entonces brújula. Siempre brújula. Hasta la próxima semana.